Octavio Paz, escritor, ensayista, poeta mexicano, nace el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, en Mixcoac. Tuvo un padre mexicano y una madre española, influenciado asimismo por su abuelo, quien era liberal. Contribuyó y participó en parte de la revolución y en otros movimientos del ámbito político, y tuvo mucha influencia por parte de él, ya que su abuelo era periodista, era escritor, de igual modo era poeta, y se dice que Octavio Paz pasó gran parte de su infancia en lo que quedaba de la biblioteca de su abuelo. Voy a dar lectura a un fragmento de la biografía política de Octavio Paz, en donde se habla un poco al respecto del contexto de su padre y de su abuelo. Tengo en las manos la primera plana del periódico porfirista La Patria, dice el autor de la biografía política, fechado en México el miércoles 1 de abril de 1914. Arrancada sin cuidado, la hoja se ve apolillada y opaca. Se siente frágil y rugosa. Despide el fuerte olor del papel viejo. Es un tabloide dividido en 5 columnas. En el centro, su artículo principal se titula «A los hombres cultos y de juicio, el asunto de Torreón». Es un texto sin firma que censura a quienes en la prensa festejan los triunfos del ejército de Villa. Abajo, en la primera columna, otra nota da cuenta de las tensiones entre México y Estados Unidos. Y en el lado opuesto, en la quinta columna, un suelto informa del nacimiento de Octavio Paz, hijo de Octavio Paz Solórzano y de Josefina Lozano, y nieto de Ireneo Paz, director de La Patria. Tuvo esta mañana su primer alumbramiento la esposa del licenciado Octavio Paz, hijo de nuestro director, dando a la luz un robusto infante. Mucho lo celebramos, y que sea para bien de la familia y de la patria, que contarán con un nuevo defensor de su autonomía. Enviamos nuestras felicitaciones al señor agente del Ministerio Público, nuestro compañero de redacción otras veces, Octavio Paz. De igual modo, en el ámbito político, posteriormente esto se va a ver, Octavio Paz tuvo mucho que ver en ello, fue muy participativo en ese ámbito, aunque cuando se le interrogaba al respecto de la situación política en concreto en el país, solía, no diré evadir las respuestas en torno a ello, sino más bien ser un poco más general. Pero él nunca se sintió aparte de los temas políticos que concernían al país. Más adelante veremos que incluso toma algunas actitudes en contra de las represiones de parte del mismo Estado, ¿no? Pero todo ello es influencia precisamente de que tanto su padre como su abuelo tuvieron mucho que ver en el ámbito político. Su padre mismo era abogado, y bueno, Octavio Paz más adelante intentará también cursar la misma carrera. Ese mismo año de 1914, Octavio Paz, hijo único de la familia Paz Lozano, fue llevado a vivir a la casa de su abuelo, en la calle que en la actualidad se llama precisamente Ireneo Paz, en Mixcoac, un pueblo a las orillas de la ciudad, hoy devorado por el crecimiento urbano. Reflejo de la bonanza de la élite porfirista,
La casa fue, a principios de siglo, una enorme y moderna finca que la familia Paz usaba para el veraneo. Estaba provista de jardines, alberca, frontón, 2 kioscos, mesas de billar y boliche, así como de amplias recámaras, salón de té, biblioteca y una pieza donde Ireneo Paz guardaba armas de fuego, espadines y otros instrumentos para la práctica de florete. No obstante, el año en que nació Octavio, la casa ya estaba estropeada. El antiguo régimen se había derrumbado y la familia empobrecido, mas en el hogar persistía el amor por los libros y el interés en la política y los grandes problemas nacionales. De hecho, aún don Ireneo publicaba La Patria, que había surgido en 1876, el mismo año en que Díaz inició su mandato. El padre de Octavio, abogado, descendía de una antigua familia de México y su madre de una familia natural de Andalucía. El abuelo, la principal figura masculina, había escrito ensayos históricos y vivido en torno a las armas y la cultura francesa. Porfirista afrancesado, encarnó los más importantes episodios de la época: la Reforma, el Porfiriato y la Revolución. El hogar hallábase en medio del vaivén de las luchas de la Revolución Mexicana. El 14 de marzo, es decir, apenas 15 días antes del nacimiento del poeta, La Patria informó que en la víspera la finca de Mixcoac había sido visitada por 2 altos funcionarios del gobierno de Victoriano Huerta. El ministro de Instrucción Pública, Nemesio García Naranjo, y el oficial mayor del Ministerio de Guerra, Liborio Fuentes. Tras disfrutar del banquete con que los agasajó la familia Paz, los invitados se apartaron con don Ireneo y ya en el patio de la casa, caminando alrededor de uno de los 2 kioscos del jardín, hablaron de la guerra civil. Especialmente habló Liborio Fuentes, casado con una hija de la cuñada de Ireneo Paz. Se refirió al fortalecimiento del ejército de Zapata, a las acometidas de Villa y a los rumores de que la Marina de Estados Unidos invadiría el país. Ireneo Paz aludió al aumento de los conflictos en Europa, que meses después desatarían la Primera Guerra Mundial. García Naranjo expresó la necesidad de que la patria apoyara, de modo más explícito, a Victoriano Huerta. Don Ireneo, que sabía tratar a los hombres en el poder, aceptó. Un día después, el periódico informó de nuevos ascensos en los mandos militares del gobierno de Huerta. Asimismo, atacó, como lo había hecho antes, al zapatismo anunciando la muerte de Zapata, lo cual era falso. Además calificó a este de dañino. Una variante inoportuna, sin embargo, cambió las perspectivas. El 21 de abril, en efecto, la Marina de Estados Unidos invadió Veracruz. Días después, Huerta renunció y abandonó al país. Además, ocurrieron 2 sucesos muy importantes en la familia. La imprenta de Ireneo Paz, única fuente de sustento familiar, fue destruida por una bomba que, al parecer, mandó colocar el antihuertista Pablo González, y casi al mismo tiempo, el padre de Octavio decidió abandonar el hogar y sumarse a las filas de Emiliano Zapata, que al finalizar el año se apoderaron de la Ciudad de México. La familia donde creció el poeta era, en síntesis, culta, abierta a las ideas universales y protagonista de la élite política, militar y literaria de México. Sin embargo, Octavio Paz vivió el decaimiento del hogar empobrecido por la guerra. Su herencia fue una antigua casa cuyos muros se desmoronaban conforme a él crecía. Mas en aquellas circunstancias de oscuridad y sombras resaltaba con una gran pilastra la luz de la tradición liberal. Nacido en ese contexto, Octavio Paz adoptaría una postura ante el Estado y el poder, las clases, la revolución, el socialismo, los imperios y la democracia. Bueno, quise dar lectura a este fragmento porque me parecía pues muy interesante traer a la luz el contexto en el que creció Octavio Paz.
Posteriormente, ya en su adolescencia, ingresó al Colegio de San Ildefonso, pues como ya les había comentado, pues en aras de seguir los caminos de su padre en la abogacía, pero no terminó. Abandonó los estudios a los 23 años y de igual manera se salió de su casa. Sin embargo, en el Colegio de San Ildefonso fue en donde se adentró más en lo que posteriormente sería pues su vocación como escritor, ya más de lleno como poeta. Aquí, mediante la reflexión, caería en la idea de que la literatura y la política van de la misma mano. Si bien es cierto que son dos movimientos que no se mezclan, pues son dos movimientos que no pueden ir el uno sin el otro. En torno a esto, voy a dar lectura a uno de sus poemas de juventud, precisamente en ese contexto en donde ingresa al Colegio de San Ildefonso. Nocturno de San Ildefonso. Inventa la noche en mi ventana, otra noche, otro espacio, fiesta convulsa en un metro cuadrado de negrura, momentáneas confederaciones de fuego, nómadas geometrías, números errantes. Del amarillo al verde, al rojo, se desovilla la espiral. Ventana, lámina imantada de llamadas y respuestas, caligrafía de alto voltaje, mentido cielo, infierno de la industria sobre la piel cambiante del instante. Signos, semillas, la noche los dispara, suben, estallan allá arriba, se precipitan, ya quemados, en un cono de sombra, reaparecen, lumbres divagantes, racimos de sílabas, incendios giratorios, se dispersan, otra vez añicos. La ciudad los inventa y los anula. Estoy a la entrada de un túnel. Estas frases perforan el tiempo. Tal vez yo soy ese que espera al final del túnel. Hablo con los ojos cerrados. Alguien ha plantado en mis párpados un bosque de agujas magnéticas. Alguien guía la hilera de estas palabras. La página se ha vuelto un hormiguero. El vacío se estableció en la boca de mi estómago. Caigo interminablemente sobre ese vacío. Caigo sin caer. Tengo las manos frías, los pies fríos, pero los alfabetos arden, arden. El espacio se hace y se deshace. La noche insiste. La noche palpa mi frente, palpa mis pensamientos. ¿Qué quiere? Calles vacías, luces tuertas. En una esquina el espectro de un perro. Busca en la basura un hueso fantasma. Gallera alborotada, patio de vecindad y su mitote. México hacia 1931. Gorriones callejeros, una bandada de niños con los periódicos que no vendieron hacen un nido. Los faroles inventan en la soledumbre charcos irreales de luz amarillenta. Apariciones, el tiempo se abre. Un taconeo lúgubre, lascivo, bajo un cielo de hollín, la llamarada de una falda. C'est l'amour ou l'amour. El viento indiferente arranca en las paredes anuncios lacerados. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. Estas calles fueron canales. Al sol las casas eran plata, ciudad de cal y canto, luna caída en el lago. Los criollos levantaron sobre el canal cegado y el ídolo enterrado otra ciudad, no blanca, rosa y oro, idea vuelta a espacio, número tangible. La sentaron en el cruce de las 8 direcciones, sus puertas a lo invisible abiertas.
el cielo y el infierno. Barrio dormido, andamos por galerías de ecos entre imágenes rotas, nuestra historia. Callada nación de las piedras, iglesias, vegetación de cúpulas, sus fachadas petrificados jardines de símbolos, embarrancados en la proliferación rencorosa de casas enanas, palacios humillados, fuentes sin agua, afrentados frontispicios, cúmulos, madréporas insubstanciales, se acumulan sobre las graves moles, vencidas no por la pesadumbre de los años, por el oprobio del presente. Plaza del Zócalo, vasta como firmamento, espacio diáfano, frontón de ecos. Allí inventamos, entre Aliocha y Julián, sinos de relámpago, cara al siglo y sus camarillas. Nos arrastra el viento del pensamiento, el viento verbal, el viento que juega con espejos, señor de reflejos, constructor de ciudades de aire, geometrías suspendidas del hilo de la razón. Gusanos gigantes, amarillos tranvías apagados, eses y zetas, un auto loco, insecto de ojos malignos. Ideas, frutos al alcance de la mano. Frutos, astros, arden, arde, árbol de pólvora, el diálogo adolescente, súbito armazón chamuscado. 12 veces golpea el puño de bronce de las torres, la noche estalla en pedazos, los junta luego y a sí misma, intacta, se une. Nos dispersamos, no allá en la plaza con sus trenes quemados, aquí, sobre esta página, letras petrificadas. El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos, las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos no lo quisimos con inocencia, preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofa. Su baba ha cubierto al planeta. La razón descendió a la tierra, tomó la forma del patíbulo y la adoran millones. Enredo circular, todos hemos sido, en el gran teatro del inmundo, jueces, verdugos, víctimas, testigos, todos hemos levantado falso testimonio contra los otros y contra nosotros mismos. Y lo más vil, fuimos el público que aplaude o bosteza en su butaca. La culpa que no se sabe culpa, la inocencia fue la culpa mayor. Cada año fue monte de huesos. Conversiones, retractaciones, excomuniones, reconciliaciones, apostasías, abjuraciones, zigzag de las demonolatrías y las androlatrías, los embrujamientos y las desviaciones. Mi historia, ¿son las historias de un error? La historia es el error. La verdad es aquello, más allá de las fechas, más acá de los nombres, que la historia desdeña. El cada día, latido anónimo de todos, latido único de cada uno, el irrepetible cada día idéntico a todos los días. La verdad es el fondo del tiempo sin historia, el peso del instante que no pesa, unas piedras con sol, vistas hace ya mucho y que hoy regresan, piedras de tiempo que son también de piedra bajo este sol de tiempo, sol que viene de un día sin fecha, sol que ilumina estas palabras, sol de palabras que se apaga al nombrarlas. Arden y se apagan soles, palabras,
piedras, el instante los quema sin quemarse. Oculto, inmóvil, intocable, el presente, no sus presencias, está siempre. Entre el hacer y el ver, acción o contemplación, escogí el acto de palabras, hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. La poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias, la historia transfigurada en la verdad del tiempo no fechado. La poesía, como la historia, se hace. La poesía, como la verdad, se ve. La poesía, encarnación del sol sobre las piedras en un nombre, disolución del nombre en un más allá de las piedras. La poesía, puente colgante entre historia y verdad, no es camino hacia esto o aquello, es ver la quietud en el movimiento, el tránsito en la quietud. La historia es el camino, no va a ninguna parte, todos lo caminamos, la verdad es caminarlo. No vamos ni venimos, estamos en las manos del tiempo. La verdad, sabernos desde el origen suspendidos, fraternidad sobre el vacío. Las ideas se disipan, quedan los espectros, verdad de lo vivido y padecido, queda un sabor casi vacío. El tiempo, furor compartido, el tiempo, olvido compartido, al fin transfigurado en la memoria y sus encarnaciones, queda el tiempo hecho cuerpo repartido, lenguaje. En la ventana, simulacro guerrero, se enciende y apaga el cielo comercial de los anuncios. Atrás, apenas visibles, las constelaciones verdaderas. Aparece entre tinacos, antenas, azoteas, columna líquida, más mental que corpórea, cascada de silencio, la luna. Ni fantasma, ni idea, fue diosa y hoy claridad errante. Mi mujer está dormida, también es luna, claridad que transcurre no entre escollos de nubes, entre las peñas y las penas de los sueños, también es alma. Fluye bajo sus ojos cerrados, desde su frente se despeña, torrente silencioso hasta sus pies, en sí misma se desploma y de sí misma brota. Sus latidos la esculpen, se inventa al recorrerse, se copia al inventarse. Entre las islas de sus pechos es un brazo de mar, su vientre es la laguna donde se desvanecen la sombra y sus vegetaciones. Fluye por su talle, sube, desciende, en sí misma se esparce, se ata a su fluir, se dispersa en su forma, también es cuerpo. La verdad es el oleaje de una respiración y las visiones que miran unos ojos cerrados, palpable misterio de la persona. La noche está a punto de desbordarse, clarea, el horizonte se ha vuelto acuático, despeñarse desde la altura de esta hora. Morir será caer o subir, una sensación o una cesación. Cierro los ojos, oigo en mi cráneo los pasos de mi sangre, oigo pasar el tiempo por mis sienes. Todavía estoy vivo. El cuarto se ha enarenado de luna. Mujer, fuente en la noche. Yo me fío a su fluir sosegado. Ese mismo año que abandona su casa y los estudios universitarios, conoce a Elena Garro y se casa con ella. Tienen una hija, matrimonio el cual posteriormente no va a funcionar. En 1937, Octavio Paz viaja a España, en Valencia, al segundo Congreso Nacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Ahí da lectura a algunos de sus poemas de juventud, dio conferencias en radio y en persona, escribió algunos artículos e hizo militancia desde la pluma, por decirlo de alguna manera, a favor de la República. Y en todo ese proceso, Manuel Aguirre, amigo suyo,
lo motiva a que publique el que será pues su primer libro. Se llamará Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España. En 1943 ingresa al servicio diplomático de Estados Unidos. Allí estará 2 años y posteriormente irá a París en 1945, en donde estará residiendo por 8 años. París fue fundamental para Octavio Paz y el desarrollo de su obra ya de madurez, porque es ahí en donde va a adentrarse más a la corriente surrealista. Estaba el fin de la Segunda Guerra Mundial y pues prácticamente los intelectuales estaban divididos en existencialistas y en comunistas, y los surrealistas aparecían como una especie de intermedio o neutrales, ¿no?, entre ambas corrientes. Fue por el surrealismo al que se inclinó Octavio Paz, y los surrealistas como André Breton y otros aceptaron a Octavio Paz pues en ese movimiento, porque Octavio les presentó lo que sería el surrealismo norteamericano, la poesía norteamericana, T.S. Eliot, Ezra Pound, y pues prácticamente los surrealistas europeos carecían pues de los conocimientos al respecto de esta poesía, y Octavio Paz fue quien los introdujo a ella. Influenciado igual por el surrealismo, pues publica algunos de sus libros con esta temática, y uno de ellos va a ser Águila o Sol, que va a ser un conjunto poético en prosa, va a estar ilustrado por Rufino Tamayo, y trata algunos temas como la poesía como revelación, rebelión y exaltación de amor. En 1951 tiene un episodio en el Festival de Cine de Cannes, en donde Buñuel va a presentar su película de Los Olvidados. Tiene represión por parte del gobierno mexicano debido a que pues es recriminada porque decían que ese era el México feo que no debía de darse a conocer, y que pues por tanto hablaba mal de México, ¿no? Octavio Paz se indignó mucho por esto, ya con pues cargos en el mismo gobierno, y al momento de asistir a este festival, él y sus colegas surrealistas elaboran una especie de manifiesto, que es algo así como un artículo en torno a esta película y cómo su contenido es de mucha relevancia para los mexicanos en general. Este manifiesto, este panfleto, es entregado por él y por sus colegas a la salida de las presentaciones o de la presentación de esta película de Buñuel. De igual manera, empieza una correspondencia y una amistad llevada a cabo por esta misma correspondencia con Buñuel. José de la Colina, en una entrevista, él menciona pues al respecto de esta amistad: fue como un chispazo de amor. Eran tan diferentes que tenían que encontrarse y que casarse de alguna manera. De alguna manera, este episodio en Cannes daba cuenta ya con mucho más fundamento de lo que un año antes había publicado en su ensayo El laberinto de la soledad. Este texto fue escrito en París. Empezó a ver la otra realidad del México, esa otra realidad que estaba muy de lado y que sin embargo había que mirar, no solo para comprender pues
más sobre nuestro pasado, sino para tomar ese pasado, para comprender nuestro presente. Fue escrito en París y publicado en una primera edición en 1950. Primero fue presentado como novela, ya posteriormente para la segunda edición en 1959 ya fue presentado como ensayo, además de tener otras modificaciones. Fue con la segunda edición que se presentó del Laberinto de la Soledad, en donde ya tuvo mejores ventas. Digamos, en 1950 fue un texto que se dejó mucho de lado. En 1953 se incorpora a la Secretaría de Relaciones Exteriores. También ese mismo año obtuvo el premio Javier Villaurrutia. Es este año en que vuelve a México, ya tras su larga estancia en París y otros lugares. También viaja por primera vez a la India, igual por cuestiones de trabajo, y a su regreso a México se encuentra con toda esta generación de nuevos escritores, tanto exiliados españoles y de otros países como nacionales. Entre ellos se encuentra Carlos Fuentes, Ramón Xirau, Juan Rulfo, Jaime García Terres, Elena Poniatowska, entre otros. Precisamente es a su regreso en donde ya va a trabajar ya con más madurez su poesía de juventud, que va a reunir en un libro titulado Libertad bajo palabra, que va a ser publicado en 1959, la primera edición, que va a componer sus poemas escritos entre los 21 y los 44 años, entre ellos Piedra de Sol. En 1952 es nombrado embajador de México en la India. Posteriormente, y probablemente sin él mismo saberlo, va a pasar pues muchos años en Delhi, en la India. Es en ese periodo en donde va a conocer a la que sería su segunda esposa, con la que pues va a permanecer el resto de sus días. Era pues esposa de un colega de Octavio Paz, y sin embargo en una reunión igual en la embajada tuvieron este primer encuentro y pues de alguna manera un flechazo, por así decirlo. Posteriormente, en 1964, en donde igual el trabajo llevó a Octavio Paz a retornar a París, se encuentra con esta chica, supuestamente por casualidad, a la salida de un hotel. Y se dice que pues desde ese momento ya no se separan. Su esposa se llamó María José, y en la casa en donde estaba albergado Octavio Paz en Delhi es en donde realizan su boda. Van a pasar pues 38 años juntos. Asimismo, en esa misma casa, de vez en cuando hospedan a algunos colegas de Octavio Paz, entre ellos Julio Cortázar, el artista Rufino Tamayo, entre otros. En el periodo de 1966 y pues todo el tiempo que va a permanecer en Delhi, se introdujo un poco a la cultura india en la lectura de textos sagrados hinduistas, del sánscrito, budistas, jainistas. Y de aquí, de esta influencia, van a derivarse pues algunas de sus obras con esta influencia de la cultura india, ya desde una perspectiva más filosófica o más fuertemente filosófica, porque en general toda la obra de Octavio Paz, o la mayor parte de ella, está cargada
de esta perspectiva filosófica. Se van a destacar 4 textos en torno a la cultura india. Por un lado está Ladera Este, en donde se va a redactar un poco sobre lo que vivió y lo que sintió pues en su estancia en India, y asimismo los poemas que van a ser escritos entre 1962 y 1968. Está también Conjunciones y disyunciones, Vislumbres de la India, que de alguna manera va a ser un compendio pues de estos mismos textos, ¿no? Algo así como una recopilación. Y también destaca el monogramático, y el monogramático va a distinguirse porque es un texto redactado en prosa poética, que va a girar en torno a reflexiones filosóficas al respecto de la poesía, del arte, del erotismo, y de cómo todo esto se va a conjuntar en una sola figura, que es la figura de Galta y el camino que se realiza hacia su templo en torno a obtener pues una especie de liberación, digamos, el alcance de la libertad mediante un trabajo con uno mismo, ¿no? Voy a dar lectura a una parte de este texto del monogramático porque me parece interesante ver el desenvolvimiento de Octavio Paz ya desde el ámbito de la prosa, y desde una prosa pues sumamente reflexiva. Lo mejor será escoger el camino de Galta, recorrerlo de nuevo, inventarlo a medida que lo recorro, y sin darme cuenta, casi insensiblemente, ir hasta el fin, sin preocuparme por saber qué quiere decir ir hasta el fin, ni qué es lo que yo he querido decir al escribir esa frase. Cuando caminaba por el sendero de Galta, ya lejos de la carretera, una vez pasado el paraje de los banianos y los charcos de agua podrida, traspuesto el portal en ruinas, al penetrar en la plazuela rodeada de casas desmoronadas, precisamente al comenzar la caminata, tampoco sabía a dónde iba ni me preocupaba saberlo. No me hacía preguntas. Caminaba, nada más caminaba, sin rumbo fijo. Iba al encuentro. ¿De qué iba al encuentro? Entonces no lo sabía y no lo sé ahora. Tal vez por eso escribí ir hasta el fin, para saberlo, para saber qué hay detrás del fin. Una trampa verbal. Después del fin no hay nada, pues si algo hubiese, el fin no sería fin. Y no obstante, siempre caminamos al encuentro de, aunque sepamos que nada ni nadie nos aguarda. Andamos sin dirección fija, pero con un fin. ¿Cuál? Y para llegar al fin. Búsqueda del fin, terror ante el fin, el haz y el en vez del mismo acto. Sin ese fin que nos elude constantemente, ni caminaríamos ni habría caminos. Pero el fin es la refutación y la condenación del camino. Al fin el camino se disuelve, el encuentro se disipa, y el fin también se disipa. Volver a caminar, ir de nuevo al encuentro, el camino estrecho que sube y baja serpenteando entre rocas renegridas y colinas adustas color camello, colgadas de las peñas como si estuviesen a punto de desprenderse y caer sobre la cabeza del caminante las casas blancas, el olor a pelambre trasudada y a excremento de vaca, el zumbar de la tarde, los gritos de los monos saltando entre las ramas de los árboles o corriendo por las azoteas o balanceándose en los barrotes de un balcón. En las alturas, los círculos de los pájaros y el humo azulenco de las cocinas, la luz casi rosada sobre las piedras,
el sabor de sal en los labios resecos, el rumor de la tierra suelta al desmoronarse bajo los pies, el polvo que se pega a la piel empapada de sudor enrojece los ojos y no deja respirar. Las imágenes, los recuerdos, las figuraciones fragmentarias, todas esas sensaciones, visiones y semipensamientos que aparecen y desaparecen en el espacio de un parpadeo mientras se camina al encuentro de... El camino también desaparece mientras lo pienso, mientras lo digo. En 1967, Octavio Paz inicia a incursionar en un nuevo género de la poesía, que es la poesía experimental. Con ello lleva a cabo su poema de los más representativos, más largos también, que va a ser Blanco. De igual manera, parte de la poesía experimental se va a encontrar su libro Brindavan y los topoemas. En 1968, ya estando 24 años como diplomático y 6 años como embajador en la India, procede a dar su renuncia como embajador. Esto debido a los sucesos en Tlatelolco con la matanza de los estudiantes. Ese mismo día, en cuanto se entera de la noticia, envía un poema en torno a esta situación. Intermitencias del Oeste. México, Olimpiada de 1968. La limpidez, quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja, no es límpida, es una rabia, amarilla y negra acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora, manchada antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Poco tiempo después, viaja a Barcelona en barco desde la India, ya ahí sin tener cargos públicos, comienza a dictar algunos cursos, algunos talleres, conferencias, alrededor de España y parte de Europa, hasta que retorna a México, ya en donde estará instalado hasta el final de sus días. En torno a ello, encuentra su poema Vuelta, que posteriormente será un libro y también posteriormente será una revista, precisamente titulada también por este poema que trata este reencuentro con su tierra de origen. Una parte de este poema dice: estamos rodeados, he vuelto a donde empecé, gané o perdí. Preguntas: ¿qué leyes rigen éxito y fracaso? Posteriormente fundó 2 revistas de mucha influencia. Por un lado, Plural, que estaba dedicado a la crítica y a la literatura, y posteriormente, en 1976, se funda Vuelta. Ya es en este periodo en donde empieza a incursionar más o a tener más presencia en el ámbito político desde la literatura, y de igual manera se empieza a dedicar a lo que sería la crítica del arte. Tiene un libro que está dedicado al artista Marcel Duchamp, y de igual modo llevará a cabo críticas literarias y de arte. Él y sus colegas y los colaboradores de estas revistas estarán dedicados también a la crítica del arte.
en las obras completas que pues él comenzará a trabajar, él y su editor, le dedica a lo concerniente al arte alrededor de 1000 páginas y está titulado el tomo como Los privilegios de la vista. Esto porque él comentaba que pues las cosas podían tomar desde luego otra perspectiva muy distinta si se miraban con los ojos del poeta. Alberto Sánchez, en torno a esto, también en una entrevista, dice: quiere decir que como humanos vemos más de lo que vemos si tú lo ves con la mirada del poeta. Una de las cuestiones que más atormentó, por decirlo de alguna manera, a Octavio Paz fue las cuestiones en torno a la poesía. ¿Por qué la poesía? ¿Cuál era la intensidad o el alcance que ésta podía tener? Y comenzó a hacer ya reflexiones más desde el ámbito antropológico, sociológico, por ejemplo, afirmando que toda civilización poseía pues un cuerpo poético que de alguna manera daba cuenta de su misma cultura. En torno a esto se derivaron 3 obras. Por un lado, El arco y la lira, Los hijos del limo y La otra voz, poesía y fin de siglo. Ya en el marco de los 70 vuelve otra vez a su poesía de juventud y a poemas que estuvieron publicados en el marco de los 40, 50, pero ya mejor trabajados, ya más digeridos. Publica también Pasado en Claro, digamos ya en este marco en donde empieza a trabajar lo que es su vida misma, su vida en sí, tirándole un poco a lo biográfico. Pasado en Claro es un ejemplo de pues una obra ya desde el ámbito más personal, en donde revisa y trata de esclarecer mejor lo que fue su infancia y su primera adolescencia. Y bueno, por último, publica lo que sería Árbol Adentro en 1987, la que sería pues de sus últimas obras. En este marco también de los 70s, en 1975, inicia a trabajar lo que van a ser traducciones desde el francés, el inglés, sobre todo en el francés con el ámbito de los surrealistas, y de igual modo va a dedicarse a pues personajes históricos específicos, y entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz, este extenso libro que va a dedicar en torno a la vida de la poeta, su obra. En este mismo periodo de los 70 se llevó a cabo un coloquio sobre la libertad organizado por el mismo Octavio Paz y en el cual participaron pues otros colegas suyos de igual renombre, tanto nacional como internacional. Entre los que participaron estuvo Mario Vargas Llosa, quien uno de los comentarios que hizo al respecto del sistema político mexicano de ese entonces fue que México permanecía en una dictadura perfecta. Octavio Paz se mostró totalmente en contra de los comentarios que hizo Mario Vargas Llosa y en ese mismo coloquio leyó pues su contraargumento al respecto de esos comentarios. Octavio Paz dijo que sí era posible que habláramos de un régimen totalitario, pero no de una dictadura como tal. Esto marcó la pauta para que se desataran algunos comentarios en contra de
pues las perspectivas políticas que probablemente Octavio Paz tenía en ese momento. Críticas que pues desde luego fueron injustas, ya que no estaba en ningún momento pues diciendo que estaba a favor de lo que en ese momento el gobierno decía o hacía. Creo que un claro ejemplo de ello fue su posición en torno a la matanza de Tlatelolco. Pero, repito, esto fue el punto de partida para que se desataran ese tipo de polémicas, tomando también en cuenta pues todos los cargos que había tenido en torno a la política. El 11 de octubre de 1990 él se encontraba en Nueva York y fue allá en donde recibió la llamada de que el Premio Nobel de Literatura se le había otorgado. Para ese momento ya había obtenido otra serie de reconocimientos también muy importantes, como el Premio Cervantes, el Premio Javier Villaurrutia, el Príncipe de Asturias, entre otros. Por último, y debido a una serie de enfermedades que ya se le habían estado presentando desde hace algunos años, el 19 de abril de 1998 fallece en el último lugar en donde pues tomó reposo a partir de que se presentaron estas enfermedades. Fallece en la Casa Alvarado en Coyoacán a los 84 años.